Y vamos a colocar a grabar. Y ahora sí, ya. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy con un gran público en la sala. Estoy a punto de tener una crisis de pánico escénico. La clase de hoy día vamos a seguir trabajando con matrices, pero vamos a empezar con uno de los tópicos más clásicos e importantes de este ramo. Ya con un subpuntito dentro de matrices que son los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones lineales son tremendamente importantes, básicamente porque los vamos a estar usando un montón, por una razón. Primero, son muy recurrentes, aparecen muchos. Y segundo, porque me atrevería a decir que es casi lo único que sabemos hacer. Una de las pocas cosas que sabemos hacer es resolver sistemas lineales. Y muchos problemas que no son propiamente tales un sistema lineal, se pueden reducir a al estudio de un sistema lineal. Entonces, de alguna manera es como nuestra herramienta semi-universal y por ello es súper, hiper, recontra importante que los conozcan, que los manejen y que los entiendan bien. ¿Ya? Son tres cosas distintas, ¿eh? No hay que subestimarlo. Entonces, en realidad, ustedes ya han escuchado y alguna vez, incluso en su más tierna infancia, por ahí en segundo medio, si no me falla la memoria, tienen que haber hablado de sistemas de ecuaciones. Seguramente hablaron de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y básicamente lo deben haber estudiado como dos rectas que se intersectan. Estoy seguro que el problema de intersectar dos rectas ustedes lo estudiaron. Bueno, acá seguimos el mismo espíritu. Entonces, por ejemplo, uno podría tener esto que está acá. Ahora no vamos a tener solamente dos ecuaciones, sino que podemos tener tantas ecuaciones como se nos ocurran, con tantas incógnitas como se nos ocurra. Entonces, por ejemplo, acá tengo un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Y uno lo mira y dice, chuta, ¿cómo podría resolver ese sistema? Y sucede que si uno mira la primera ecuación, x menos y más z igual 1, y mira la última, menos x más y más 1, uno se da cuenta que acá hay un x y acá hay un menos x. Que acá hay un menos y y acá hay un más y. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones, yo tengo permiso para sumar las ecuaciones, ¿cierto? Resulta que puedo despejar z, porque si yo sumo esta ecuación con esta, al lado derecho s anula s, y me queda simplemente que z va a ser igual a la suma del lado derecho, que es 2. Perdón, quise decir al lado izquierdo. Entonces, justamente sumando la primera y la tercera ecuación, es posible encontrar el valor de z, y z nos da 2. ¿Ok? Profe, Sí. disculpa que lo interrumpa. Juan dice que si lo puede aceptar. Por supuesto. Se Gracias. supone que quiere indicarme en el iPad también y no lo hace, así que Ana María, tú serás la guardiana de que no deje nadie afuera, ¿ya? Tú me pegas un soplo nomás. Entonces, les decía, ahora, ¿qué pasa si miramos, si sabemos z, esta segunda ecuación de acá se nos transforma en una ecuación súper simple? Esa ecuación, conociendo z, es 2x más 2 igual 1. Y estoy recontra seguro que todos ustedes saben resolver esa ecuación. Simplemente esto me dice que 2x, ¿cierto?, es igual a menos 1, por lo tanto x es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Chan, chan, chan. Por último, ahora que yo ya conozco el valor de x, la tercera ecuación me dice que menos x, o sea, menos 1 medio, más y es igual a 1. Y eso es lo mismo que decir que 1 medio más y es igual a 1, por lo tanto y tiene que valer, ¿todos a coro? 1 medio. Y como dice la juventud, Liz Taylor Swift, tenemos la solución del sistema de ecuaciones. Pero, si se fijan, acá resolvimos este sistema porque este era un sistema fácil, eran 3 ecuaciones, eran solo 3 incógnitas, y además uno miraba e inspeccionando, y una forma elegante de decir al ojo, uno se da cuenta que la tercera ecuación y la primera ecuación, sumándolas, despejábamos al tiro una variable. ¿Ok? Entonces la pregunta fundamental, bueno, ¿qué pasa si tengo 824 ecuaciones? Ustedes dicen, no, uno nunca tiene 824 ecuaciones. Bueno, sí, uno tiene 824 ecuaciones cuando, por ejemplo, está resolviendo un problema de optimización, digamos, en una empresa minera. ¿Me entienden? Y tengo 925 incógnitas. ¿Puedo empezar a mirarle y al ojo ver cuál voy a eliminar? Claramente no.
Entonces lo que vamos a hacer es aprender un sistema, un algoritmo, si ustedes quieren, que se llama el algoritmo de pivoteo, que nos permita resolver sistemáticamente cualquier sistema lineal con el que nos enfrentemos. ¿Sí? Y hasta el final de clase ustedes van a decir, ¿y qué tiene esto que ver con lo que estábamos hablando antes? Bueno, eso se va a ir despejando a medida que avancemos. Entonces, pregunta, ¿podríamos seguir la misma estrategia anterior con este sistema? Miren, un sistema súper modesto, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Alguien me puede decir así, ya hay que sumar la primera con la segunda o algo por el estilo? ¿Es así de evidente o ya no? Ya no. Entonces, el primer paso para estudiar sistemas de ecuaciones es notar lo siguiente. Que este sistema de ecuaciones que yo tengo acá es completamente equivalente a esta ecuación que yo escribí acá, donde ahora aparece una matriz y aparecen vectores. Fíjense bien, la primera ecuación es simplemente tomar ese vector y multiplicarlo por 1, 1, 1. Si yo hago el producto de 1, 1, 1 por ese vector, obtengo ese lado derecho. Perdón, ese lado izquierdo, estoy totalmente atravesado. Si yo tomo esta segunda fila de la matriz y le hago producto con ese vector, obtengo exactamente el segundo lado izquierdo. Y por último, si yo tomo esta fila y yo lo multiplico por ese vector, obtengo la tercera ecuación sobre el lado izquierdo, y por supuesto al lado derecho tengo lo que tengo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Como nosotros sabemos que cuando yo multiplico una matriz que tiene 3 filas por un vector que tiene y 3 columnas, una matriz de 3 por 3, y lo multiplico por un vector de tamaño 3, lo que obtengo es un vector de tamaño 3. ¿Sí? Y por lo tanto, si al lado derecho tengo un vector de tamaño 3, obvio, si no, esta igualdad no podría ser si fueran de distinto tamaño. Nosotros sabemos que para que dos vectores sean iguales, o sea, este vector que obtengo al hacer ese producto y este vector sean iguales, eso sí, solo sí, son iguales componente a componente. Y las componentes de este vector son justamente esa y esa ecuación que tengo ahí. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que es evidente que este sistema de ecuaciones es exactamente lo mismo que esta ecuación que tengo acá. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es donde la cuestión es como, es que moralmente esto de acá es una ecuación. Y esto es un sistema de ecuaciones. Y ustedes pueden decir, pero trampa, porque esa es una ecuación distinta, no una ecuación de que digamos una pura variable, estoy de acuerdo, esto es una ecuación matricial. ¿Sí? Pero si por un minuto a esto le llamamos A, que es el vector, la matriz de coeficientes, a este vector le llamamos X, y al lado derecho le llamamos B, visualmente y filosóficamente esta ecuación no es para nada distinta de la ecuación AX igual B, ¿cierto? Que si yo la escribo así con letras chiquititas, usted dice, esa es la ecuación lineal en R, y yo la sé resolver. ¿Cuál es la solución de esto? De la derecha, digamos. ¿Sí? Es X sería B por B dividido por A. ¿Sí? Yo prefiero usar dividido, eso es sobre otra cosa. Pero entiendo, uno a veces lo dice, pero es mejor decir dividido. Exactamente, y eso que está ahí, si ustedes se fijan, es lo mismo que decir A a la menos 1 por B, ¿o no? ¿Y por qué en lo real bueno, primero, ¿esto lo puedo hacer siempre? ¿O hay una condición sobre A para que eso sea cierto? ¿Cuál es la condición sobre A? Muy bien, Patricia. Si A es distinto de 0, yo puedo hacer este desarrollo, pero entendiendo que A es distinto de 0, y si A es distinto de 0 en los reales con la multiplicación, entonces A es... ¿Qué propiedad tiene A cuando es distinto de 0 en los reales con la multiplicación? Tiene inverso, ¿cierto? Tiene inverso, es cancelable. O sea, en el fondo, si yo quisiera resolver esta ecuación matricial, ¿qué es lo que a mí me encantaría? ¿Qué cosa querría yo sobre A? Su inversa, pero antes que su inversa, a mí me encantaría que A tuviera inversa. Porque si A tiene inversa, independiente de que yo la sepa calcular o no, esta ecuación se resuelve exactamente igual que esta, y tendríamos que la solución es A a la menos 1 por B.
¡Qué maravilla! Entonces dicen, ah, las matrices tienen algo que ver con los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, por supuesto, la densidad me gana, pero en la siguiente diapo está escrito exactamente lo que les acabo de explicar. Al lado izquierdo le vamos a llamar, vamos a anotar A a esa matriz, y la vamos a llamar típicamente la matriz de coeficientes. Y el lado derecho lo vamos a llamar con una letra B, y a las incógnitas las vamos a llamar con un X, porque son las incógnitas, ¿cierto? Y en el caso que A fuera invertible, resulta que X se puede calcular simplemente como la inversa de A por el lado derecho. Y yo estoy de acuerdo, ustedes me pueden decir, pero profe, si no sabemos invertir matrices, ¿de qué me sirve saber esto? No sirve, no sirve, que no cunda el pánico. Vamos a ver que de pasito a pasito vamos a llegar ahí. Ok, entonces, primero, ¿cómo saber que A es una matriz regular, o sea, que tiene inversa? Si lo supiéramos, ¿cómo encontramos la inversa? Y esto es interesante, ¿eh? Nosotros sabemos que las matrices cuadradas tienen inversas. ¿Qué pasa si la matriz no es cuadrada? Bueno, moralmente podríamos aplicarle una inversa por la izquierda. Sabemos que inversas por la izquierda no nos molestan, no necesita ser cuadrada para ir inversa por la izquierda. Y tal vez igual podemos resolver el problema. Bueno, eso es lo que vamos a dilucidar en esta clase. Entonces, en general, vamos a decir que un sistema de ecuaciones, ¿qué va a hacer? Vamos a darle un par de números naturales. Y para ese par de números naturales, vamos a definir para todo índice entre 1 y m y todo índice j entre 1 y n, vamos a tener elementos a y j que van a estar en el cuerpo, ¿sí? Caso en el que estamos trabajando. Les recuerdo que para nosotros acá típicamente los reales, miren, en realidad, casi siempre los reales, algunas veces podría ser los complejos, pero moralmente podría ser cualquier cuerpo. ¿Sí? O sea, yo puedo definir matrices y todo lo que hacemos no usa nada más que las propiedades del cuerpo, entonces cuando sean grandes y conozcan otros cuerpos, como por ejemplo los Z módulo P, ¿qué significará eso? Perfectamente podrían repetir todo lo que hemos hecho y definir matrices en Z módulo P y sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque no estamos usando nada particular de R o C más que son cuerpos. Entonces, un sistema de M ecuaciones con N incógnitas va a ser simplemente algo de esta forma. ¿Sí? Entonces les decía, a los A y J les vamos a llamar coeficiente y a los BJ les vamos a llamar lado derecho. No es nada muy, muy loco. Entonces, aquí este debería ser M, ahí hay un error. Porque fíjense que tenemos M ecuaciones, por lo tanto necesitamos M lados derechos. ¿Ok? Ok. Entonces, dicho todo eso, en general, podemos decir que A es una matriz, que toda la familia de coeficientes A y J forman una matriz, y las incógnitas forman un vector, y el lado derecho forma otro vector. Entonces, un sistema de ecuaciones, ¿ok? Un sistema de ecuaciones lineales no es otra cosa que una sola ecuación matricial. ¿Ok? Ahora, igual aquí es tramposo porque mírenlo así, de alguna manera cuando yo tengo n ecuaciones con m, o tengo n incógnitas o m incógnitas, no, perdón, n, si tengo n incógnitas, eso debiera ser más complejo que tener una pura incógnita. No sé si están de acuerdo conmigo. En un sentido bien genérico de la idea de complejidad, tener una sola cantidad desconocida no puede ser lo mismo que tener n cantidades desconocidas. Entonces, acá en esta notación hay algo escondido. Bueno, y lo que está escondido es que esto al ser matrices son objetos de mayor complejidad que una ecuación, digamos, una pura línea. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que si bien esto se ve como una sola ecuación, esto es una ecuación que tiene la misma complejidad que las m ecuaciones originales con su n incógnita originales. No puede desaparecer, porque si desapareciera el problema no sería equivalente. ¿Ok? Yo sé que en este minuto suena un poco redundante tocar eso, pero créanme que en 5 clases más voy a volver a tocarlo. Entonces quiero dejar pantalla una bandera, un pin sobre la idea de complejidad. Entonces, volvamos por un minuto a nuestro ejemplo original. ¿Sí? El primer problema, el problema que pudimos resolver al ojo, si uno lo escribe en forma matricial, lo escribe de esta manera.
¿Ok? En forma matricial, lo que hicimos fue esto que está acá. Y es interesante escribirlo en forma matricial, porque cuando uno lo escribe en forma matricial, se ve claro que esa fila más esta fila, si yo la sumara, generaría algo que sería 0, 0, 1. No sé si están de acuerdo. Porque tengo menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 1. ¿Ok? Y aquí viene una parte importante. El jueves pasado, en una clase que al parecer les pareció muy, muy divertida, entonces se fue a la mitad del curso, vimos que había un tipo especial de matrices, que se llamaban matrices particulares, y esas matrices particulares tenían una gracia, que cuando yo multiplicaba por ellas, el efecto que me producía era dejarme casi todas las filas iguales, salvo en una fila que colocaba la suma de dos filas. O la suma ponderada en realidad, porque primero la multiplicaba, por ejemplo, por 2 y después la podía sumar. ¿Sí? Esas eran las matrices elementales. O sea, que de alguna manera lo que yo hice al ojo, que fue agarrar esta ecuación y sumársela acá abajo, yo lo puedo replicar multiplicando por una matriz elemental, multiplicando por la matriz que toma esta fila y se la suma a esta fila. Esa es la matriz E13. ¿Ok? Entonces, fíjense, si multiplicamos por la matriz E13 a ambos lados, yo tengo una ecuación matricial, yo tengo permiso para multiplicar mi ecuación matricial por matrices, y si lo hago, fíjense lo que ocurre, si yo multiplico por esta matriz, la matriz E13, que a la fila 3 le suma la fila 1 multiplicado por 1, ¿qué es lo que obtengo? Fíjense bien, a este lado, bueno, las dos primeras filas quedan iguales, porque la matriz elemental E13 solo afecta a la fila 3 del resultado. Y en la tercera fila me va a quedar la suma de esta con esta, o sea, me queda eso que está ahí. Ahora, si yo multiplico por una matriz mi ecuación, tengo que multiplicar también el otro lado, entonces al otro lado también me va a pasar que la fila 3 me transforma en la suma de la fila 3 original más la fila 1 original. ¿Están de acuerdo conmigo? Y noten lo interesante, que ahora, si yo miro esta ecuación de acá, estoy diciendo que en la tercera ecuación ya solo me aparece la variable z. ¿Y cómo lo sé? Porque para las otras variables están multiplicadas por 0. O sea, al multiplicar por esta matriz que está acá, mi ecuación matricial, lo que hice fue despejar la última variable. ¿Y cuál es la gracia? Que una vez que yo tengo la última variable, sabiendo ese valor, la puedo reemplazar en esta ecuación de acá y me va a dar el valor de la x, y después con esos dos valores los reemplazo acá arriba y obtengo el valor de y. Ahora, eso era en este caso particular, estoy de acuerdo, pero lo que les quiero decir es que de alguna manera ese efecto de agarrar una fila y sumarse la otra, de agarrar una ecuación y sumar la otra, es exactamente multiplicar mi ecuación matricial por una matriz elemental. ¿Ok? Y en este caso, al hacerlo una vez, después ya podíamos ir reemplazando hacia atrás, haciendo lo que vamos a llamar sustitución inversa, y en esa sustitución inversa, despejar completamente la ecuación. ¿Van conmigo hasta ahí? En la casa, no crean que me olvido de ustedes, chiquillas. Chiquillas, para que está también Juan Ramiro. Anaís, ¿estás todavía con nosotros? Sí, ¿vamos bien, Anaís? Parece que sí. Sí, puso un mensaje diciendo que sí. Ya, gracias, Ana María. Que lo que pasa es que en el iPad no me aparecen los mensajes, entonces estaba ahí mirando otro lado ya. ¿Y tú, Ana María, todo ok? Sí, todo ok. Súper, ya. Entonces ahora, ¿qué pasaría? Ya, el primer ejemplo lo sabemos resolver, no vamos a volver a resolverlo de nuevo porque no tiene sentido, ya encontramos la solución. ¿Qué pasaría si tratamos de ahora en pivotear el segundo ejemplo? El que no podíamos resolver al ojo, ahí es más interesante, no sé si están de acuerdo.
Entonces, lo primero es que como vamos a estar multiplicando por matrices nuestro sistema de ecuaciones, y los matemáticos somos muy eficientes, por no decir muy flojos, dijimos, miren, en vez de estar escribiendo todo el rato AX igual B, vamos a construir algo que vamos a llamar la matriz aumentada, que es simplemente agarrar la matriz A y ponerla al ladito del vector B, porque al final volvamos un paso atrás. Cuando yo multiplicaba por mi matriz elemental, ¿me importaba algo lo que hacía ese vector? ¿Lo tocaba alguna vez? No, entonces no necesito anotarlo en cada línea. ¿Me entienden? Sobre todo piensen que vamos a estar haciendo muchas líneas, entonces cada poquito de escritura que nos ahorremos va a ser significativo. Entonces vamos a construir lo que se llama la matriz aumentada, que si se fijan, uno le pone una rayita para acordarse que lo que está después de la rayita es el lado derecho. ¿Ok? Pero para todos los demás efectos, esto es una matriz completita. Esa rayita es imaginaria, es notacional, o sea, si yo multiplico por una matriz por acá, bueno, tomo esa fila, multiplico por este, multiplico por este, multiplico por este, y después multiplico por este. Después tomo la otra fila, multiplico por este, por este, por este, y después por este. ¿Sí? Ya, ok, entonces esto que está acá es lo que llamamos la matriz aumentada. Y esencialmente, lo que espero que hayan notado del ejemplo anterior, es que uno quiere producir ceros. Paso para atrás. ¿Por qué este sistema lo podíamos despejar? Porque podíamos hacer que aparecieran ceros en la última fila. ¿Están de acuerdo? Una vez que aparecen ceros en la última fila, me van quedando menos variables en esas ecuaciones. Si eventualmente yo en la última fila tengo un solo elemento distinto de cero, significa que esa variable, la variable asociada a esa posición, la voy a poder despejar. Entonces, Milan, cuando tú miras tu última fila, ¿qué elemento tiene cara que podríamos eliminar? El -1, ¿cierto? Y ese -1, ¿cómo podríamos eliminarlo? Exacto, si yo tomo este de acá y lo sumo acá abajo, está gritando, nos llama que hagamos eso la matriz, va a pasar que aquí me va a aparecer un 0. Pero tomar esta de acá, esa fila, y sumarla abajo, es simplemente multiplicar por esta matriz elemental. ¿Ok? Entonces multiplicamos por esa matriz elemental y nos va a quedar esto que está acá. ¿Ok? Si se fijan, volvemos un segundito atrás, teníamos -1, 1, 2, entonces me queda 0, 2, 3. Porque acá tenía un 1, acá tenía un 2, más ese 1, me queda 2 y 3. Y acá tenía un 1, cuando sumé me queda un 2. Martín, cuéntame, ¿qué nos gustaría eliminar ahora? ¿Quién te molesta en la última fila? Dicho así muy en castellano, como dice un amigo mío. El 2 nos está molestando en la última fila. Muy bien, Martín. Entonces, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? No miren acá todavía. No se spoileen. Si ustedes quieren eliminar ese 2, ¿de qué les dan ganas? Sin hacer trampa, sin leer el texto. Ana María, a lo mejor tú en la casa, dime cuando ves ese 2, ¿de qué te dan ganas? De sumarle -2. De sumarle -2, pero yo no le puedo sumar -2 a un puro elemento, ¿cierto? Porque tengo que, en el fondo, hacer operaciones por filas, si ustedes quieren. Es como cuando estaban resolviendo ecuaciones. Ustedes se sumaban -2 de un lado, tienen que sumar -2 al otro lado. Pero en nuestras ecuaciones, a la izquierda, déjenme volver un segundo atrás, fíjense bien. A la izquierda siempre vamos a tener cosas multiplicadas por variables. Entonces, no sé, eso de agregarle +2, por ejemplo, y +2, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Queremos que al lado izquierdo solo sean variables y todo lo que sean constantes los vamos a tirar siempre al lado derecho. Entonces eso no es algo que queramos hacer. Pero es cierto, de alguna manera yo le quiero agregar -2 acá, pero la manera sería, si ustedes quieren, por ejemplo, multiplicar la primera fila por -2 y sumarla acá abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Y con eso, este 2, ¿en qué se me va a transformar? En 0, ¿cierto? Pero veo que Milén tiene cara de horror. Porque yo creo que Milén se dio cuenta que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Fuerte, Milén, para que te escuchen en la casa. Va a cambiar, extraordinario, Milén. Un caramelo para Milén. Exactamente.
inocentemente, porque ustedes son todos muy inocentes, son muy jóvenes, con toda la inocencia de la juventud, ustedes dirían, ah, miren, primero yo sumé S y eliminé S, ahora lo multiplico por menos 2 y elimino S. Pero cuando hacemos eso, recorcholis, este 0 deja de ser 0. Así que hay que hacer algo un poquito más elaborado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como eliminamos ese de ahí, vamos a convertir este de acá en 0. Como primer paso. ¿Ok? Entonces, si yo quiero convertir este en 0, lo que tengo que hacer es tomar esta fila. ¿Por qué la puedo multiplicar? Por menos 2 y se la agrego a esta fila, ¿cierto? Entonces, fíjense, voy a hacer menos 2 por 1 más 2, 0. Menos 2 por 1 más 1, menos 1. Menos 2 por 1 más 1, menos 1. Menos 2 por 1 más 1, menos 1. Así que nos queda la matriz que tenemos acá. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que si se fijan, ahora ahí tengo 2 ceros. ¿Sí? Así que si ustedes quieren, la primera incógnita ya no me aparece en las ecuaciones 2 y 3. Como que las ecuaciones 2 y 3 ahora son más chiquititas. Son 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros ya aprendimos que este mecanismo que llamamos de pivoteo es la cumbia, y como es la cumbia lo queremos seguir usando. Entonces yo les pregunto, si ahora quiero eliminar ese 2 de ahí, ¿qué fila tengo que tomar? ¿Tengo que seguir tomando la primera fila? ¿No? ¿Con cuál le pego ahora? Con la segunda. Si la segunda fila yo la multiplico por 2 y la suma, como aquí hay un 0, ¿voy a cambiar lo que me quedó acá? Entonces, multiplicamos esta por 2, se la sumamos a la tercera y chan, 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 miren lo que hemos obtenido. Una preciosidad. ¿Por qué hemos obtenido esto? Porque esto es una preciosidad, porque fíjense bien. La tercera fila equivale a z igual 0. ¿Por qué? Porque tengo 1 por z igual a 0. Listo, despejé z. La segunda fila me dice que menos i más z es igual a menos 1. Pero z vale 0. Por lo tanto, i es igual a 1. Y ahora que sé cuánto vale z y cuánto vale i, la primera fila me dice que x más i, que es 1, más z, que es 0, es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a 0. O sea, primero pivoteamos hasta obtener esto que está acá. Y después vamos hacia atrás, despejando la última variable y metiéndolo en la ecuación anterior. Pivoteo hacia abajo, sustitución inversa hacia arriba. Y eso es todo lo que necesitan saber para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué les pareció? ¿Queda claro? ¿Fácil? Súper fácil, pues sí. Pero aquí viene una pregunta, pero antes de pasar a la pregunta fundamental, le pregunto a les amigues en la casa si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo. El minuto de hacerlo, chiquillos. Todo bien, profe. Tengo una pregunta así. Por ejemplo, si quiero encontrar la inversa de una matriz, ¿la puedo ampliar con la identidad? Y cuando lo voy haciendo operaciones, llego a la matriz final y esa sería la inversa. Yo creo que alguien estuvo leyendo el apunte o viendo las clases del año pasado. La respuesta es sí, pero no spoileamos el curso, no spoileamos el curso. Eso ya viene, esa es la próxima clase. De hecho, la siguiente a la próxima. La clase del martes de vuelta de vacaciones. ¿Ok? Vamos a llegar ahí, no os preocupéis. Y antes de llegar ahí, hay que responder una pregunta fundamental. Que es la siguiente. Cuando yo produje 0 acá, ¿qué fue lo que hice, Sofía? ¿Qué era lo que yo hacía para producir ceros? Sí, estoy de acuerdo, pero eso es lo que pasó, digamos. Pero ¿qué era la operación que yo estaba haciendo? Si yo cuando tengo un objeto y lo opero para que pasen cosas, o sea, digamos, no... Lo sumé, pero como matrices. ¿Qué fue lo que le hice a la matriz aumentada?
o al sistema de ecuaciones. Yo tenía este sistema, para ser más preciso. Yo tenía el sistema AX igual B. Cuando lo miro así cerradito, empaquetadito, ¿puedo decir que le sumé cosas al sistema? ¿A qué? No, pues ¿qué fue lo que le hice? Lo multipliqué. ¿Y por qué cosa lo multipliqué? Por alguna matriz. Pero lo multipliqué por una matriz. Esa es la parte importante. Entonces la pregunta fundamental es, yo tenía este sistema, después agarré, fui multiplicando por matrices y llegué a, digamos, ese sistema. ¿Qué diablos nos garantiza? Perdón, aquí por supuesto tiene que también quedar al otro lado. ¿Qué diablos nos garantiza que las soluciones que obtenga acá son las soluciones del sistema original? ¿Por qué ustedes están tan seguros que eso es cierto? ¿Pero por qué? Les voy a poner un ejemplo en R, ¿ya? Voy a pasar acá, porque acá está la pregunta. Voy a poner un ejemplo en R. Por ejemplo, miren, 2 por X igual 1. ¿Qué es la solución de eso? Un medio. Perfecto. Yo multiplico esto por 0, y me queda 0 por X igual 0. ¿Quién es solución de eso? ¿Mm? ¿Cómo que no está definida esa ecuación? Está perfectamente definida. ¿Ah? Puede ser cualquiera, todos los reales. Entonces, no me digan que porque lo multipliqué siguen siendo las mismas soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa que estoy haciendo acá? No, yo siempre puedo multiplicar por 0. No, no hay ningún problema. Pero qué es lo singular de 0? Oh, qué gracioso les di la respuesta. No, ¿qué es singular? ¿Y qué significaba ser singular para las matrices? ¿Cuándo una matriz es singular? Es importante el lenguaje, ¿ven? Aprenderse la definición. Una matriz singular cuando no tiene inversa. La trampa que estoy diciendo acá es que el 0 no tiene inversa. Entonces, si yo tengo una ecuación y la multiplico por un elemento que no es invertible, ciertamente las soluciones del nuevo sistema no tienen por qué coincidir con las del sistema original. Sin embargo, por oposición, si yo tengo este sistema que está acá y yo lo multiplico por una matriz C que es regular, o sea que tiene inversa, las soluciones de este sistema son exactamente las mismas que las de este sistema. ¿Y por qué esta proposición es la respuesta a la pregunta que yo planteaba? Porque ¿qué fue lo que demostramos en la clase pasada con respecto a las matrices elementales? ¿Cómo son? ¿Cómo eran las matrices elementales? ¿Son singulares? ¿O son invertibles? Son invertibles, Patricia, son invertibles. De eso se trató la clase pasada. Y por eso nos pasamos esa clase demostrando que eran invertibles, porque lo íbamos a necesitar. Porque es fundamental lo que estamos haciendo. Las matrices elementales son invertibles, las matrices de permutación son invertibles. Entonces eso me dice que si yo tengo este sistema de acá y yo lo transformo pegándole por todas las matrices de permutación que yo quiera, por todas las matrices elementales que yo quiera, las soluciones del sistema final que yo resuelva son exactamente las mismas que las soluciones del sistema original. Y aquí es donde les decía, cierra el ciclo, la clase pasada con lo que estamos viendo ahora. ¿Qué tiene que ver todo lo que hicimos en la clase pasada? Era para poder encontrar y poder demostrar que este método de pivoteo efectivamente nos resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, la demostración en realidad es súper sencilla, ¿ya? De hecho, para un lado es obvia. Si A por X es igual a B, obviamente C por A por X es igual a C por B, porque A por X es el mismo elemento que B. No hay nada que probar, no están de acuerdo.
Porque, ojo con esto importante, estoy partiendo que X, tengo una solución de este sistema, quiere demostrar que es solución de ese, bueno, es evidente. Y entonces aquí le voy a colocar obvia. Y quizás para alguno de ustedes, para alguno de ustedes, no es obvio y se enoja conmigo y se pica, bueno, significa que hay que estudiar más, chiquillos, ¿ya? El tipo de cosas que, es cierto, no es tan obvio, hay un pequeño razonamiento, pero confío en que ustedes lo van a poder hacer. Entonces, reflexionenlo si no lo ven al tiro. Para el otro lado es un poquito menos, menos obvio, ¿ya? ¿Por qué si tengo una solución para este sistema, voy a tener una solución para el sistema original? Entonces yo digo sea X, tal que C por A por X sea igual a CB. Yo sé que esas dos cosas son iguales, ¿cierto? Así que yo tengo derecho a hacer ¿qué cosa? ¿Qué le puedo hacer a esa ecuación matricial? ¿Qué es lo que no puedo hacer cuando tengo el cero entre medio, cuando tengo un elemento no invertible? Multiplicar por la inversa de C. Eso que parece tan obvio y tan natural, no es gratis. Está completamente relacionado con que C sea invertible. ¿Y cuál es el punto fundamental de la discusión? Cuando yo estoy en R, el único elemento que es no invertible es el cero. Entonces yo lo miro y visualmente es al tiro de quién estoy tratando. ¿Con quién estoy tratando? Las matrices, como vimos, hay matrices que no son la matriz cero y sin embargo no son invertibles. Y es por eso que no es obvio que el resultado de los sistemas de ecuaciones se mantengan y toda la discusión que hemos tenido. Pero una vez que tenemos esto, resulta que esto es C a la menos 1 multiplicado por C por AX es igual a C a la menos 1 multiplicado por CB. Podemos aplicar asociatividad, ¿cierto? Entonces nos queda C a la menos 1 por C AX igual a C a la menos 1 por CB. Definición de inversa, definición de identidad, y nos queda que AX es igual a B, o sea, X también resuelve el problema original. Así que realmente es una proposición muy sencilla, pero importante. A veces hay proposiciones que son de demostraciones muy difíciles y no son tan importantes, esta no. Esto es una cuestión fundamental. Aquí hay algo conceptual profundo que estamos dejando establecido, que nos dice que cuando yo pivoteo, las soluciones que yo encuentro efectivamente son las soluciones del problema original. Ahí hay algo no trivial, digamos, en principio. ¿Ok? Una cosa importante, estas matrices son todas invertibles, así que su producto, porque recuerden que producto de matriz invertible e invertible también lo son, así que vuelvo a, así como decirlo, las soluciones del problema pivoteado son iguales a las soluciones del problema original. Al sistema cuando ya está pivoteado también le vamos a llamar el sistema escalonado. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando estamos acá esto parece una escalera, ¿no? Entonces, el lenguaje va a aparecer. Ya, para terminar la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio, porque creo que estas cosas quedan mejor cuando uno las ejercita bastante. Entonces, lo primero es que vamos a escribir la matriz aumentada de este problema. Entonces, la primera fila sería cero. Bien, ya. La segunda fila sería y la tercera fila sería excelente. Entonces, yo voy a hacer algo ahora, solo porque es importante enfatizar que lo que vimos antes es lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero lo digo al tiro y como queda grabado, bueno, porque después cuando alguno lo vea escribiéndolo durante las pruebas, van a quedar pruebas que se los dije. Cuando ustedes estén pivoteando, no hay ninguna necesidad que anoten por qué matriz están multiplicando. ¿Ya? No lo hagan, porque típicamente lo intentan hacer, se confunden, pierden tiempo, se marean, no resuelven el problema. Procedan intuitivamente, no tengo problema con eso. Pero al mismo tiempo, para mí es importante que se den cuenta que lo que estamos haciendo es multiplicar por matriz. Entonces, por eso yo lo anoto, pero no es que yo espere que ustedes lo anoten también. ¿Ok? Entonces, lo primero es que queremos producir ceros en esas dos posiciones. Entonces, fíjense que está re fácil. Esta fila se la tengo que sumar a esta sin multiplicarla por nada. Entonces, el primer paso va a ser multiplicar por la matriz E1, 2
de coeficiente 1, ¿ya? Fíjense que la primera fila nos queda igual 1, 1, menos 1, 0. La segunda fila nos va a quedar 0. 1, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, 0, menos 1, menos 1. ¿Están de acuerdo? Estén atentos, porque tiendo a equivocarme, entonces después llegamos al final y tenemos que rehacer todo, así que por favor, todos revisando lo que hago. Y ahora, filosóficamente, yo podría aquí escribir, ¿cierto?, la tercera fila original. ¿Están de acuerdo? Porque yo multiplico por una matriz, pero sabiendo que esta matriz que está acá no me cambió en nada la tercera fila, yo podría decir, miren, voy a multiplicar al tiro por la matriz 1, 3 por menos 4. Es que estoy sumando, me queda menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Porque estoy multiplicando por 1, no por menos 1. Fíjate que ahora estamos multiplicando por menos 4. ¿Ya? ¿Están de acuerdo que puedo hacer al tiro el otro paso? Que es eliminar, producir un 0 ahí. ¿Sí? Y ese otro paso significa que en vez de haber multiplicado solo por esta matriz, estoy multiplicando por esos dos. ¿Ok? Entonces ahora eso me queda un 0. Multiplico el 1 de acá por menos 4, me queda menos 4 más 2, me queda menos 2. Multiplico el menos 1 de ahí por menos 4, me da 4. Menos 2 me queda 2. Y fíjense que esos son 0 y 0, así que me sigue quedando 0. Y fíjense que ahora tenemos 2 0 en esa posición. Entonces, si ahora yo quiero eliminar ese de ahí, trabajando con esa fila, no hay ningún problema, porque cuando lo haga, esa posición no me va a agregar nada en esa posición. ¿Estamos de acuerdo, Milen? Ok. Entonces ahora, el siguiente paso va a ser multiplicar por la matriz que a la fila 3 le agrega la 2, multiplica por menos 1. ¿Sí? O si ustedes quieren, que la fila 2 la multiplica por menos 1 y se le agrega a la fila 3. Y entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? Esa cosa que yo escribí ahí, usted va a decir, lo que voy a hacer es restarle a la fila 3 y la fila 2. Entonces, la primera fila me queda igual. La segunda fila también. Perdón. 0, menos 2, menos 3. Y acá 0, menos 0, 0. Menos 2, menos 2, 0. Menos, menos 2, 0. Y 2, menos, menos 3, 5. Y 0, menos, menos 1, 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Y listo. Tenemos nuestro sistema pivoteado. Entonces de acá obtenemos que x3 multiplicado por 5 tiene que ser igual a 1. O sea, x3 vale 1/5. Después tengo que menos 2x2 menos 3x3, pero x3 vale 1/5, es igual a menos 1. O sea, menos 2x2 es igual a menos 1 más 3/5. Eso es lo mismo que menos 2/5. Por lo tanto, x2 es igual a 1/5. ¿Sí? Y por último, voy a seguir acá. Tengo que x1 más x2, que es 1/5, menos x3, que es 1/5, es igual a 0. O sea, x1 es igual a 0. Y tenemos despejada la ecuación. Veamos si es cierto. Bueno, la primera se cumple ok. Esos dos son iguales, se vale 0. Y la otra, veamos, 4 por 0. Bueno, x1 no está en realidad, así que podemos eliminarlo. Y acá me queda 2 por 1/5 menos 2 por 1/5. Es 0, perfecto. Y menos 3 por 1/5 menos 2 por 1/5 es igual a menos 5/5, o sea, menos 1. Perfecto, ya. Una pequeña verificación, solo para convencernos que las soluciones que encontramos efectivamente resuelven el problema original.
Bien, en principio, esos son los que les tenía preparado para hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar ustedes? Ok. Nos quedan 15 minutos de clase. Tenemos dos alternativas. Puedo empezar la clase el jueves, lo que es bueno, porque en el fondo yo estimo las clases, puede que esta me llegue un poco corta y la del jueves esté un poco larga, entonces repartimos la carga. ¿Ok? Entonces vamos a, pasar vamos a empezar con el jueves. No, vamos a seguir avanzando, eso quiero decir. Okidoki. Entonces para eso tengo que... Ya, continuamos. Entonces, otro ejercicio, ahora este es para ustedes, ustedes lo pueden hacer de aquí al jueves, digamos, como una manera de entrenarse. Y si ustedes sienten que no les resulta, me dicen y lo hacemos juntos. Ya, entonces, aquí este ejercicio lo voy a colocar acá con letras rojas. Tarea. Y si ese les sale y se sienten ya poderosos del escalonamiento, se sienten que son pura rudeza, pueden también intentarlo con 5 variables para que vean que es exactamente lo mismo. Si eso es lo mismo, el algoritmo que hicimos en ningún momento se preocupó si eran 3, 4, 5, 10 o 150 ecuaciones. ¿Sí? Ustedes están aprendiendo a programar ahora. Les invito a escribir en Python un programita que haga esto, que escalone. Yo lo hice. Es súper entretenido. Pueden divertirse haciendo eso para que vean cómo todo se mezcla y se integra. Ya saben hacer ciclos for en Python, ¿no? Iteraciones. No, bueno, ya esperen eso y ahí lo van a poder hacer. Okay. Entonces ahora vamos a comenzar con el estudio un poquito más formal, porque ¿qué fue lo que pasó? Que noten algo, ¿ah? Todos los ejemplos que hicimos teníamos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces igual lo que hicimos, obviamente partimos practicando en el caso fácil, en el caso en que todo resulta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas? Ahí puede haber algo, pueden pasar otras cosas. Entonces, para estudiar esas otras cosas que pueden ocurrir, lo que vamos a hacer es mirar la matriz escalonada. Entonces, miren, supongan ustedes que tenemos un sistema de ecuaciones que está generado por una matriz A. Vamos a llamar a la matriz escalonada, que vamos a anotarla como A tilde o A colita de chancho, al resultado de multiplicar A por una secuencia de matrices de permutación y de matrices elementales. O sea, esencialmente lo que habíamos visto nosotros, esto quedaba una matriz triangular superior. Pero en el caso general, donde tengo muchas incógnitas y muchas ecuaciones y no son el mismo número, cuando hacemos todo este proceso de pivotear, podría quedarnos algo así. ¿Ok? Entonces, en el fondo, yo partí pivoteando con este, pero cuando hice el pivoteo de este elemento, además de matar todo eso, resulta que maté un montón de otras cosas. Eso podría ocurrir. No ocurrió en los casos particulares que hicimos, pero no hay razón para que no ocurra. Hasta que llegamos al primer elemento no cero. Después, con ese primer elemento que no es cero, vamos a empezar a pivotear, y de nuevo podría pasar que matemos otras cosas. Entonces, el resultado es que vamos a tener una matriz que va a ser triangular superior. Esta igual es una matriz triangular superior, con la diferencia que ahora no todos los elementos de la diagonal son distintos de cero. Antes nos quedaba un triángulo perfecto, acá nos podría quedar un triángulo imperfecto, no hay problema, no hay drama, esas cosas pasan así en la vida. ¿Ok? Entonces, a estos elementos, que es el primer elemento de cada fila, que es distinto de cero, le vamos a dar un nombre especial. A esos elementos le vamos a llamar pivotes. ¿Y por qué le llamamos pivotes a esos elementos? Porque son los que usamos para pivotear. Tiene sentido. Y a la cantidad de ceros que hay acá, le vamos a llamar el largo de un peldaño. Acá se nos produjo un peldaño en nuestra escalera y un peldaño largo. Entonces, por ejemplo, la segunda fila tiene un peldaño de tamaño I2 menos 1. ¿Sí? I2 en la columna, la columna del primer elemento no cero en la segunda fila. Entonces, antes de eso tuvo un montón de ceros. Esa cantidad de ceros le llamo el largo del peldaño. ¿Ok? El lenguaje nomás, nada más exótico. Entonces, lo que les decía, en la segunda fila hay un peldaño de tamaño I2 menos 1. Y en el caso que la última fila de A tenga todos sus elementos iguales a 0, como acá,
Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el peldaño acá? Bueno, el peldaño es esa cantidad. Miro la última fila donde no hay ceros, y abajito voy a decir que el último peldaño es de ese tamaño, de ese largo. N menos IS. ¿Ok? No. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo escribo mi matriz extendida con A y B, y yo la pivoteo, acuérdense que aquí hay una línea imaginaria, resulta que el sistema pivoteado me va a quedar así. ¿Sí? Ahora la estoy poniendo completita. Antes le estaba mostrando cómo quedaba A tilde, ahora le muestro cómo queda A tilde y B tilde, que es el resultado de pivoteado. Y me queda una matriz con esta forma que está acá. ¿Ok? Y cuando uno llega a este punto, inmediatamente se da cuenta de algo. A partir de esta fila, que es equivalente a decir, a partir de esta ecuación, no hay incógnitas, no hay coeficientes, pero sí hay lado derecho. Entonces, si cuando yo pivoteé y llegué acá, pasa que alguno de los elementos que están de aquí para abajo es distinto de 0, significa que produjo una ecuación 0 igual 1, o 0 igual 5, o 0 igual 8, y por supuesto eso no está bien. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que mi sistema original no tenía solución. Entonces, al tratar de buscársela, llegué a una contradicción. ¿Ok? Entonces, cuando pase eso, cuando pase que alguno de estos elementos ya es distinto de 0, vamos a decir que el sistema original era incompatible. ¿Ok? No tiene solución. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy porque sí, creo que no alcanzamos a hacer las demostraciones, pero me gusta haber hecho al menos la introducción a la clase. Vamos a partir en la clase del jueves probando esto, que es lo siguiente. Que si tengo una matriz A y un lado derecho B, y suponemos que este sistema es compatible, ya esa va a ser nuestra hipótesis, en el caso en que efectivamente había solución, va a pasar lo siguiente. Digamos que los sistemas de ecuaciones se separan en dos, los compatibles y los incompatibles. ¿Ok? De los incompatibles no nos interesan porque no hay nada que decir. Pero dentro de los compatibles, vamos a decir que el sistema tiene solución única en un caso y que tiene infinitas soluciones en otro. ¿Y cuál va a ser el criterio para decirlo? Bueno, si A tilde, B tilde, esto que está acá en la matriz escalonada asociada al sistema, si todos los peldaños de esta matriz son de tamaño 1, o sea, si tenemos que la diagonal, todos los elementos son igual, son distintos de 0, o sea, nos queda una matriz triangular como perfecta, que uno la mira y parece un triángulo, en ese caso, el sistema tiene solución única. Si sucede que hay algún peldaño de largo mayor que 1, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Esencialmente, bueno, el que tiene solución única, como que uno dice, bueno, podemos hacer lo que hicimos antes, ¿no? Si resulta que tengo como la diagonal perfecta, significa que puedo, despejo la última y voy reemplazando hacia atrás. ¿Cierto? Pero si no, imagínense que ustedes tuvieran un peldaño tamaño 2 y fuera el último. ¿Sí? La última ecuación sería algo así como, digamos, A tilde, n-1, xn-1, más A tilde, n xn igual b tilde n. Si el último peldaño tiene tamaño 2, significa que pasa esto, que en la última ecuación hay dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, claro, yo acá puedo despejar xn-1 en función de xn. Pero xn queda libre. Para cualquier valor de xn que yo le dé, voy a poder encontrar un valor de xn-1 que me hace esta ecuación cierta. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, es evidente que si el último peldaño tuviera tamaño 2, es evidente que tengo infinitas soluciones. ¿Sí? Y en realidad, que sea el último o sea uno de entre medio, el argumento es exactamente el mismo, ¿cierto? Y lo vamos a hacer formalmente, pero filosóficamente, o intuitivamente más bien, la proposición es muy verosímil, como que uno, solamente de lo que hemos hecho, digamos, de la práctica uno dice, sí, si yo quiero que haya solución única, debería quedarme como un triangulito perfecto. ¿Cierto? Y si el sistema tenía solución, bueno, en el otro caso lo que tiene que pasar es que haya más de uno. ¿Sí? Si básicamente en un problema o tiene solución,
perdón, no tiene solución, tiene solución única o tiene más de una solución, digamos. Solo hizo 3 casos. Ahora, ¿qué es lo simpático? Que en este caso, el tener más de una significa inmediatamente tener infinitas. ¿Ok? Bien, y ahora sí que con eso terminamos la clase de hoy. ¿O no? ¿O nos lanzamos? Que no sé si alcanzo en 5 minutos. ¿Ah? Ya, dejémoslo para el jueves para que no nos pasemos. ¿Ok? Bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberse conectado. Espérense, antes de terminar la clase, ¿en la casa quedó alguna duda? Perdonen que me entusiasme. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahora sí que sí. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por conectarse también los que están en la casa. Nos vemos el jueves en nuestro formato completamente telemático.